¿De qué manera ha venido trabajando la inclusión laboral en el país? Bueno, yo solo te puedo hablar acerca de la inclusión laboral de los ciegos, porque yo he trabajado en el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima, el CERCIL. Entonces no puedo hablar de la inclusión laboral en general. Sí te puedo decir que la inclusión de ciegos trata de hacerse con convenios con los centros de rehabilitación para ciegos, ¿no? Hay algunas empresas que tienen convenios, centros de estudios. La situación laboral para los ciegos en el Perú, la ceguera es una discapacidad muy difícil de paliar, es muy baja, porque en el Perú la mayoría de empresas tienen la mentalidad de que la persona tiene que ser eficiente, la máxima eficiencia posible, ¿no?, en el puesto, y se limita mucho entonces los puestos que están disponibles. Generalmente el puesto más común es de teleoperador o de masajista, o de masoterapeuta, ¿no? Entonces la inclusión laboral se da de manera muy pobre en nuestro país, sin embargo se está tratando de fomentar, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que demuestran que los ciegos tienen una mayor sensibilidad por compensación sensorial de otros órganos, ¿no? Digamos el gusto. Entonces, para algunas empresas que requieren catar, ¿no?, productos en masa o productos finos de comer, inclusive tragos, se podría comenzar a hablar de ciegos, y hay algunas empresas del país que tratan de considerarlo, no hay nada concreto, ¿no? Por otro lado, todo el tema de teleoperación funciona mejor con los ciegos porque tienen la capacidad de retener más información auditiva, son más conscientes de la información auditiva que entra en ti, ¿no? Sin embargo, por otro lado, la dificultad es que no tienen el apoyo de una computadora tan fácilmente como podría la persona vidente, ¿no? ¿Consideras que las empresas no se preocupan por fomentar la inclusión laboral? Sí, considero que en nuestro país no se preocupa por fomentar la inclusión laboral para nada, ¿no? Son muy pocas. Por ejemplo, WOM, uno puede ver que contratan de vez en cuando personas con un nivel leve de retardo mental, ¿no? Retraso mental, chicos con síndrome de Down que pueden tener retraso mental, Starbucks. Sin embargo, en general no. Propondría que la inclusión se trabaje en los chicos desde el colegio, ¿no? Desde el colegio, porque no hay una formación orientada hacia la sociedad. Eso es una formación orientada a la competitividad, ¿no? Se forman los chicos para que compitan entre ellos, para que se ganen los unos a los otros, no para que se incluyan. Entonces, si ni siquiera hay una inclusión de personas que no tienen ninguna discapacidad, ¿cómo se puede pretender que las personas crezcan con valores para tratar de incluir a los que son más distintos a ellos, ¿no?, o que tienen una discapacidad? Entonces el colegio debería trabajar eso con un espíritu más social. Entonces yo pienso que el tema eso es un tema de valores, un tema educativo, una carencia educativa que podría tratar de paliarse. ¿Y tú crees que las personas con discapacidades, como también sus familias, están bien informadas sobre las leyes laborales que benefician? No en nuestro país, porque en nuestro país hay un nivel muy alto de analfabetismo, una educación pública muy lamentable, muy básica. Entonces, si de por sí la persona promedio no está bien informada de las leyes, de las normas, una persona con discapacidad que en mayor porcentaje se encuentran en niveles de justamente por la falta de información, ¿no?, que genera enfermedades, accidentes que pueden generar una discapacidad, generalmente no tienen acceso, ¿no? Se ven muchos ciegos, por ejemplo, que se quedan abandonados en sus casas, se les tiene un cuarto, ¿no?, inclusive no reciben una educación cuando pudieran. Entonces, si de por sí hablamos de eso, de normas y leyes y derechos, hay un tremendo desconocimiento. ¿Y en CERCIL ustedes difundían este tipo de información, las leyes laborales? Sí, claro que sí, ¿no? Se difundía a través de charlas, a través de panfletos, y finalmente el personal de CERCIL se encarga de difundirlo a todo quien puede. ¿Qué consecuencias crees que trae el desconocimiento de estas leyes? Dos consecuencias. Una, que la persona con discapacidad no logra acceder a mayores beneficios que le corresponderían por ley. Y la segunda es que se crea una tremenda desensibilización en las personas sin discapacidad,
para con ellas, ¿no? Porque por desgracia el ser humano no tiene una tendencia natural al altruismo, creo yo, sino que comienza siendo inculcada, siendo educada, y después podría activarse, ¿no? Y esa no se activa porque no hay pues información que le incentive, ¿no? Si el gobierno no difunde sus leyes para la discapacidad, no las difunde más de lo que debe, entonces tú no desarrollas una sensibilidad hacia la discapacidad porque en el colegio te la mencionan y ni ves la preocupación del gobierno. Entonces, si las autoridades en general te dicen que no es algo relevante, tú no lo consideras relevante. ¿Tendrás alguna experiencia o algún caso que podrás comentar sobre una inclusión laboral exitosa o de una inadecuada de repente? Que hayas visto, que te haya pasado. Inclusión laboral exitosa. Hay un grupo de ciegos que son masajistas que se han juntado y han formado una empresa que se llama Masajes en Braille. Han logrado incluirse en el mundo laboral de manera exitosa, son conocidos, están de los mejores masajistas del Perú, ganan muy bien, ¿no? Es una experiencia exitosa. Hay experiencias de muy poco éxito, por ejemplo, conozco el caso de una empresa que por confidencialidad no puedo mencionar el nombre, que incluyó justamente a un ciego, y tampoco puedo hablar del rubro de la empresa porque es un rubro muy particular, sería identificable. La cosa es que el ciego entró, la empresa trató de hacer la inclusión para ganarse una imagen social altruista, y sin embargo, ante los primeros errores del ciego, porque no le dieron una inclusión adecuada, lo despidieron, traumándolo más al ciego, no reforzándole la idea de que no puede incluirse en la sociedad.